Listo, ya empiezo a grabar acá. Listo, súper. ¿Qué otras dudas tienen? Bueno, esas dudas están chéveres porque estamos ya asociando la información que pues ustedes ya están trabajando en el laboratorio y pues aquí ya lo vamos a trabajar en clase. Bien, entonces, como les decía, nosotros estamos ya iniciando el tema, un tema nuevo, que es la estructura de la membrana plasmática. Aquí nosotros vamos a empezar a conectar mucho de lo que ya hemos hablado previamente en cuanto a las bases químicas de la vida. En cuanto a las macromoléculas, a las estructuras de esas macromoléculas. Y por tanto vamos a hablar también de las funciones de esas macromoléculas, ¿bien? Entonces vamos a hablar de las membranas, no solo de la membrana plasmática, sino de la composición y estructura de las diferentes membranas. ¿Qué vamos a trabajar aquí? Vamos a hablar sobre las funciones de la membrana, el modelo actual del tipo de membrana que tenemos, la composición química de estas, estructura y función de lípidos, proteínas y carbohidratos de membrana, ese dinamismo de la membrana en cuanto a composición y también transporte y funciones, y vamos a hablar un poco de algunas técnicas que se utilizan actualmente para estudiar, caracterizar la membrana plasmática. En ese sentido, entonces, yo les dejé el taller de trabajo donde pues les hacía varias preguntas asociadas con la lectura que teníamos para este tema. La primera pregunta es esta, donde decíamos, describa 3 de las funciones importantes de las membranas en la vida de una célula eucariota. ¿Cuál cree que podría ser el efecto de una membrana incapaz de realizar una u otra de estas funciones? Entonces acá quisiera escucharlos. Laura Sofía. Hola, profe, ¿me escuchas? Hola, sí señora, te escucho muy bien. Bueno, pues yo te voy a hablar de las tres. Entonces, pues una es la provisión de una barrera con permeabilidad selectiva. Pues siento que esta es importante porque pues la membrana celular impide el paso de moléculas descontrolado desde el espacio extracelular hasta el intracelular. Pues esta como que tiene distintos componentes que pues la hacen permeable a ciertas sustancias, a ciertas moléculas. Entonces, y también pues tiene sus proteínas que pues las ayudan a transportar moléculas, entonces pues es muy importante para que pues no se vaya como a despolarizar o a hiperpolarizar la membrana. Ujú. También pues el transporte de solutos, porque la membrana plasmática consta con un mecanismo para el transporte físico de sustancias hacia el otro lado. Y pues en condiciones normales las sustancias se transportan a favor de su gradiente de concentración, o Ujú, sea que pues irá de mayor a menor cantidad. Y ujú. pues es capaz de transportar iones específicos. Pues es muy importante esto porque permite que la célula almacene aminoácidos y ácidos que son muy importantes para alimentar pues su metabolismo y construir macromoléculas. Ujú. ¿Sigo? Pero digamos que esa segunda que me dices del transporte de iones específicos está dentro de solutos. ¿Qué otra podrías mencionar? Ahí ya nos has mencionado 2 muy importantes. Y la transducción de energía, porque las membranas pues participan en procesos en los cuales la energía como que se convierte en otro tipo de energía. Por ejemplo, cuando pues pasan las grasas, ATP y todos esos ciclos. Sí. Entonces pues yo al final concluí que pues las funciones son muy importantes, por lo que pues si hay alguna falla en estas, como dije al principio, pues la membrana se puede despolarizar o hiperpolarizar y no se podrá generar mecanismos importantes como el transporte correcto de sustancias o la síntesis del ATP. Muy bien, Laura, muchísimas gracias. Muy bien. Ana María, cuéntame unas dos características, 2 funciones y avanzas con lo que nos querías comentar. Hola, profe. ¿Yo? Hola. ¿Sí? Bueno, pues como para también añadir a lo que ya ha dicho mi compañera, las membranas pues poseen como, le ayudan a que las células se dividan en compartimentos, no solo la membrana plasmática, sino también las membranas de las diferentes organelas. Y pues esto es importante porque cada una necesita tener, digamos, un medio con concentraciones diferentes de iones y que haya esta división como en compartimentos permite que se den las interacciones entre
pues las organelas y también entre el espacio intercelular y el espacio extracelular de la manera pues adecuada. También posee sitios para actividades bioquímicas que pues como ya han dicho, por ejemplo el transporte de iones, que son sitios de interacción con proteínas y pues iones también, que permiten que hayan cambios, reacciones pues no sé, como despolarización de la célula para que se genere algún potencial de acción, etcétera. Muy bien, Ana. Muchísimas gracias, Ana. Laura. Hola, profe. Hola. Pues de pronto para ya responder lo de qué cree, cuál podría ser el efecto de una membrana incapaz de realizar una de estas funciones. Entonces, pues si una membrana celular dejara de funcionar, los componentes de la célula saldrían al exterior y por lo tanto no se podrían transportar sustancias ni transformar energía, por lo que se afectaría todo el metabolismo de la célula y pues yo consideraría que al no poder realizar estas funciones, lo más probable es que muera. Es que la célula pues no puede hacer sus funciones adecuadas, estamos de acuerdo. Bueno, les voy a decir por acá, no vamos hoy a a trabajar con Menti, no tengo preguntitas ahí como asociadas. Bueno, lo comento porque pues, me preguntan por acá por el chat, Dani me pregunta por el chat. Entonces, vamos a hacer la participación por acá, por los comentarios y pues ya con los botoncitos de interacción para saber si vamos bien, no tenemos dudas y los comentarios, ¿listo? Y por el chat también vamos a estar ahí hablando. Muy bien, entonces creo que acá vamos a avanzar con lo que ustedes ya pues han comentado. Gabriela, Hola, profe, buenos días. buenos ¿Puedes días. volver por favor a poner el código de Menti? Es que me sacó. Gaby, lo que pasa es que lo que les estoy diciendo es que no vamos a trabajar hoy con Menti, digamos, en preguntitas o interacciones que vayamos a tener así. Vamos es a compartir por medio de estos botoncitos, vamos a hablar, me escriben por el chat, pero hoy no tengo preguntitas allí en el Menti como para interactuar. Hoy vamos a ir haciendo las preguntas, vamos avanzando con las preguntas del taller. ¿Listo? Ah, listo, profe, es que te entendí las reacciones que eran de Menti, pero ya entendí que era de Zoom. Gracias. Listo, listo. Pero ustedes ahí viendo la presentación pueden ver esto, o sea, aquí pueden participar por acá, ¿cierto? Sin el código o necesitan el código. No, profe, necesitamos el código. Ah, no, entonces sí, entonces con razón, sí, 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 no. Entonces esperen un momentico. Lo siento, lo siento. Entonces, ahí, ahora sí, porque si no, entonces no podemos interactuar. Listo, entonces el código es 7983-556. ¿Listo? Ya, profe, gracias. Listo, a ustedes. Ahora sí, yo sí los veo muy calladitos. Ay, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por recordarme y por hacerme caer en cuenta que había que compartir el código. Bueno, entonces, vamos entonces ahorita vamos a recordar esas funciones de la membrana. Entonces, tengamos en cuenta que la membrana, entonces, tiene varias funciones bien importantes, unas asociadas con la compartimentalización, nos lo compartían ahora ustedes. La compartimentalización está relacionada con el hecho de que la célula o que la membrana va a permitir que hayan diferentes organelas dentro de la célula haciendo unas actividades muy particulares, muy especializadas y hace que un espacio acuoso pueda tener actividades diferentes y pues procesos biológicos diferentes en el mismo espacio, porque hace una separación de esas organelas. La membrana es un andamiaje para actividades bioquímicas porque vamos a entender que, y vamos a ver, que las membranas van a tener ubicadas allí algunas proteínas que permiten hacer esas actividades bioquímicas. Entonces, por eso es un andamiaje, porque sostiene ese tipo de moléculas para algunas células, para la mayoría de las organelas, perdón, se tienen este tipo de proteínas que están haciendo actividades bioquímicas. Es una barrera de permeabilidad selectiva, por lo que ustedes dijeron, y sobre todo por su conformación, por su estructura lipídica, hace que no cualquier cosa cualquier molécula
puede atravesar la membrana y eso es bien importante. El transporte de solutos es un transporte que es regulado debido a la constitución de la membrana, a su característica, a su estructura, y debido entonces a que vamos a tener algunos transportadores que ustedes ya las tienen clara porque me estaban comentando, lo han visto un poco en sus clases de laboratorio. Entonces, ahí entendemos que pues permite el paso de solutos y solventes como el agua a través de esas membranas. Esto es importante. Hay otro punto importante acá y es que la membrana sirve como un recurso para dar respuesta a señales externas que están asociadas principalmente con la presencia de proteínas que funcionan como receptores celulares que están haciendo una función de señalizar o de recibir una señal del exterior, del espacio extracelular, del ambiente. Entonces eso hace que la célula pueda dar respuesta fácilmente a ese tipo de señales ambientales para producir una respuesta fisiológica interna. Básicamente es eso lo que va a pasar allí. Entonces vamos a ver también, un momento, por acá, vamos a ver también, por aquí hay una preguntita. ¿Quién tiene pregunta? Vamos planteando la pregunta si hay preguntita por ahí. Bueno, me van planteando las preguntas para yo poderlas ir solucionando. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la parte de la estructura de la membrana, nosotros podemos mencionar varias cosas. Entonces, lo primero es que, pues para nosotros ya es algo muy sencillo entender que la membrana es está formada por lípidos, ¿sí? Lípidos básicamente. Desde el inicio del estudio de la biología celular, hubo algunos modelos que se propusieron inicialmente para poder entender la membrana. Entonces, Gordon y Grinder en 1925, ellos plantearon una estructura o investigaron sobre la estructura de la membrana y ellos encontraron que básicamente la proporción o la cantidad de esos lípidos de membrana pues era 2:1. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos midieron, básicamente lo que hicieron fue medir el diámetro de estos eritrocitos y a partir de la medida de ese diámetro, pues ellos decían, listo, digamos esto tiene 18 centímetros, por dar un número así, pues a la loca. Y a partir de ahí ellos lo que hicieron fue coger esos eritrocitos, la membrana del eritrocito, y extenderla en una superficie acuosa. Ya desde antes se sabía que las membranas eran anfipáticas, que habían partes de esa membrana que eran hidrofílicas, o sea, polares, y otra parte de esa membrana que era apolar. De esa manera, entonces, la parte polar estaría interactuando con el agua, o sea, las cabezas, y las colitas de ácidos grasos estarían teniendo interacciones hidrofóbicas y alejadas completamente del agua. Cuando ellos hacen eso, se dan cuenta que esa membrana que se extiende, esa membrana lipídica que se está extendiendo ahí, tiene un tamaño, es el doble del tamaño que ellos habían medido inicialmente para ese eritrocito. Lo que quiere decir que la única forma que podría dar como explicarse cómo se puede tener un doble tamaño este tipo de membrana o de lípidos, esta membrana lipídica, pues es que estuviera organizada en forma doble. Entonces ahí es donde ya surge la idea de que la membrana es una membrana lipídica, una bicapa lipídica, donde las cabezas grupos, y aquí tenemos que acordarnos de lo que hablábamos sobre los fosfolípidos, hablábamos que los lípidos tienen un esqueleto de glicerol, que lo voy a hacer acá, 2 colitas de ácidos grasos, un fosfato y por aquí un grupo funcional. Entonces, en este caso, este tipo de estructura estaría entonces formándose a partir de... este tipo de estructura estaría formando la membrana como una especie de bicapa lipídica. Entonces, la parte que es polar estaría interactuando con el exterior de la célula y con el interior, que tienen componentes acuosos, componentes polares. Y los ácidos grasos estarían interactuando entre sí hacia el intermedio de la membrana.
o de esa bicapa lipídica. Entonces, a partir de ahí ya se entiende entonces que la membrana es una bicapa lipídica que recubre toda la célula. ¿Por qué trabajaron con eritrocitos, muchachos? ¿Por qué con eritrocitos? ¿Qué pasaba? ¿Qué tenían de especial esos eritrocitos? ¿Qué tienen de especial? Alejandra. Alejandro, profe Alejandro. Alejandro, qué pena, Alejandro. Tranquilo, Qué profe. pena, qué pena. Pues en el libro decía que eran unas, estaban en la sangre y la importancia era que no tenían ni la membrana que recubría el núcleo, no tenían la membrana nuclear, sino que solamente tenían pues la membrana que estaba en el exterior. Entonces eso facilitaba que al hacer las tinciones o los experimentos que tenían que hacer, las otras membranas en el interior de la célula pues no incomodaran el proceso que se hacía para descubrir lo que había realmente en esta membrana. Y otra cosa era que no había necesidad de separarlas del tejido, sino que eran células, como por decirlo así, sueltas, que estaban ahí en la sangre. Entonces eran mucho más fáciles de sacar y eso. Y la tercera era que era muy barato conseguir, digamos, como el material para hacer estos experimentos. Genial, muchas gracias Alejandro, exactamente. Entonces los eritrocitos pues tienen esa particularidad que no tienen núcleo, la única membrana que hay allí es la membrana plasmática, por lo tanto pues iba a permitir hacer este análisis muy fácilmente. ¿Cómo lograron ellos romper esa membrana y poderla ubicar en este carril? Pues en hacerla extender esa membrana en una solvente acuoso. ¿Cómo lograron hacer eso? ¿Qué le hicieron a esa membrana? Mariana. Mariana Lozada está por acá. Sí, profe, hola. Hola, Mariana. Cuéntame, ¿qué entendiste ahí? ¿Ellos qué hicieron? ¿Qué hicieron con ese eritrocito para poder extender la membrana ahí en la superficie acuosa? Profe, pues primero hicieron el cálculo de la superficie Ajá, y prepararon pues los lípidos, ¿no? sí. Entonces, cuando esta muestra de fosfolípidos se disuelve en un solvente orgánico, se extiende sobre una superficie acuosa y pues así las moléculas de fosfolípido pueden formar una capa sobre el agua que va a tener solo una molécula de espesor y esta capa se va a llamar una capa monomolecular. Ok, bueno, listo, gracias, Mariana. Dale, profe. Bueno, entonces básicamente aquí ellos también, para completar un poco allí la respuesta, básicamente Juan Martín. Profe, pues yo había leído que ellos ponían el eritrocito como en una solución de salina diluida, que era hipotónica. Allí la célula se empezaba a soltar todo el contenido que tenía por dentro, el citoplasma y todas las organelas, y ya quedaba solamente como un tipo de fantasma, decía el libro, que era como la membrana en sí. Ok, muy bien, ahí ya completaste lo que nos compartía ahorita Mariana, muy bien. Entonces, básicamente aquí para poder hacer este experimento utilizaron lo que conocemos como ósmosis. El principio de ósmosis lo trabajaron aquí, entonces pusieron esa célula en una solución hipertónica. En ese sentido es una solución que tiene mayor concentración de sales, entonces el agua va a salir de la célula y ahí es donde quedan los fantasmitas que nos menciona Juan Martín. Eso lo vamos a retomar ahora, pero sí quería como comentarlo acá para que lo podamos asociar cuando hablemos de este tipo de transporte a través de la membrana. Cuando hablamos entonces de la membrana plasmática, entonces cuando vemos imágenes al microscopio, de microscopía electrónica, para poder identificar esto, generalmente entonces se corroboraba esa hipótesis o esa teoría que se tenía sobre cómo estaba organizada esa membrana en unas bicapas lipídicas muy bien marcadas con dos capas donde se resalta este color oscuro en esta parte que está indicando esos grupos polares y que hacia la parte interna de esa
bicapa, pues ahí estarían ubicados esos grupos esos ácidos grasos que están formando las membranas. Entonces, todas las membranas en general las vamos a ver representadas de esa manera cuando hacemos una micrografía electrónica, tomamos una foto con un microscopio electrónico. Hubo un modelo entonces adicional acá, y es que cuando se planteaba entonces que la membrana era una bicapa lipídica, entonces se pensaba que era toda una bicapa lipídica y paré de contar. Pero cuando ya pues se sabía que la membrana podía transportar agua, pues el segundo modelo que se planteaba aquí era un modelo donde Dabson y Danieli en 1935 proponían que esa membrana pues estaban recubiertas por proteínas y que esas proteínas pues iban a permitir que a través se formaban los poros acuosos y permitían que pasara el agua. Porque pues para nosotros es claro que estas moléculas que son los ácidos grasos pues no iban a permitir el paso del agua, por lo tanto era muy poco probable pensar que la estructura completamente fuera una bicapa lipídica y no hubiese pues de pronto una parte polar que permitiera el paso. Entonces la propuesta de Dabson y Danieli era que la membrana estuviera toda recubierta de proteínas y formara esos poros para que pudiera pasar el agua y moléculas pues similares en términos de estructura como el agua, como una molécula polar. Luego, entonces viene Singer y Nicholson en 1972 y ya dice, no, espérate, porque es que tampoco es que las proteínas que la membrana esté toda cubierta de proteína. No es así. Realmente lo que nosotros planteamos es que la membrana, las proteínas están inmersas en la membrana. No es que la estén recubriendo, sino que la proteína está metida, insertada en la membrana y esas pequeñas proteínas que están ahí son las que permiten hacer el transporte acuoso a través de esas membranas. Eso es básicamente lo que ellos plantean. A partir de este último modelo es que se desarrolla ya el modelo del mosaico fluido, que es el modelo que tenemos actualmente y con el cual describimos y entendemos las membranas específicamente. Entonces, en este modelo de Singer y Nicholson en 1972, ellos planteaban esto, que las proteínas estaban inmersas en la membrana, pero eran estáticas, o sea, eso estaba quieto ahí, no se movían. Ya ahora, lo que nosotros entendemos es que la membrana en sí es altamente dinámica, que sí tiene proteínas embebidas en su membrana, pero adicionalmente esas proteínas se están moviendo de manera dinámica. Los fosfolípidos de la membrana se están moviendo en ambas capas, tanto la capa externa como la capa interna de esa membrana va a tener una variación constante, un dinamismo constante de sus componentes, entendiendo sus componentes como proteínas, como azúcares, como lípidos, ¿listo? Entonces lo que vemos es que es un mosaico porque lo que se obtiene o lo que se observa de estas membranas es algo como esto, donde vamos a ver diferentes proteínas conectadas, insertadas dentro de esa membrana, y siendo muy dinámicas tanto en movimiento y en composición. Ahora bien, vamos a hablar de la composición química de estas membranas. Entonces aquí nosotros podemos decir que la membrana entonces está compuesta por estas moléculas, lípidos, proteínas y carbohidratos. Principalmente son los que componen las membranas, ya llámese membrana plasmática, nuclear, sistemas de endomembranas, membranas del complejo de Golgi, entre otras. Todas están compuestas por lípidos, proteínas y carbohidratos. Generalmente ellos están unidos a las membranas, todas estas proteínas están unidas por enlaces no covalentes, es decir, que van a haber interacciones electrostáticas que permiten que estos diferentes componentes estén ahí. En el caso de los carbohidratos, algunos de ellos se unen a proteínas, algunas veces los carbohidratos se unen a proteínas por enlaces covalentes que los vamos a ver más adelante, pero generalmente entre lípidos y proteínas vamos a ver interacciones que son muy electrostáticas. Hay una cosa muy importante acá que tenemos que tener en cuenta y es que en la composición de estas membranas, como les decía ahorita, pues hay un dinamismo, hay una variedad muy grande y la composición pues cambia muchísimo dependiendo del tipo de célula. Entonces, la composición de proteínas y lípidos va a variar dependiendo de varios factores, principalmente si hay
del tipo de membrana celular. No es lo mismo hablar de una membrana mitocondrial, hablar de una membrana nuclear, son componentes diferentes, las proteínas son diferentes y las cabezas de los lípidos también, lo vamos a entender ahorita un poco más. Los grupos, las cabezas grupos que están asociadas a los lípidos de membrana tienen también funciones dentro de esa membrana, por esto cambia su composición dependiendo de qué tipo de célula estemos hablando, del tipo del organismo también y del tipo de célula del que estemos hablando. No van a ser las mismas proteínas en una célula epitelial, a una célula ocular o a una célula epitelial, muscular, ¿sí? Son diferentes componentes en cuanto a proteínas y en cuanto a lípidos. Esto es importante que lo tengamos claro. Si bien todas las membranas tienen lípidos, proteínas y carbohidratos, pues ya sabemos nosotros que hay diferentes tipos de lípidos, diferentes tipos de proteínas, diferentes tipos de carbohidratos que van a estar, digamos, van a variar su composición dependiendo del tipo de membrana del organismo y el tipo de célula del que estemos hablando. ¿Cómo vamos hasta ahí? Listo, vamos bien, súper. Entonces, aquí yo les decía que dibujen la estructura básica de los principales tipos de lípidos que hay en la membrana celular. ¿En qué difieren los esfingolípidos de los glicerolípidos? ¿Cuáles lípidos son fosfolípidos? ¿Cuáles son glucolípidos? ¿Cómo se organizan esos lípidos en una capa doble? ¿Y cuál es la importancia de la bicapa para las actividades de la membrana? Entonces, aquí yo me voy a referir, yo creo que estas últimas ya las hemos hablado, pero sí quiero que hablemos de estos primeros, ¿listo? Entonces, quisiera ver ustedes qué han hecho con respecto a, qué respondieron con respecto sobre todo a estas diferencias entre esfingolípidos y glicerolípidos y cuáles lípidos son fosfolípidos y cuáles son glucolípidos. Esta primera parte me gustaría que le demos respuesta sobre todo a eso. Entonces podemos empezar por partes, podemos arrancar por acá con esta pregunta y vamos por partecitas. Entonces los escucho y las escucho. Isabela. Hola, profe. Hola. Bueno, pues tenemos que los fosfolípidos pues se dividen en glicerofosfolípidos y esfingolípidos. Entonces, los esfingolípidos son los que están formados por una molécula de esfingosino con un ácido graso. Un grupo de fosfato que usualmente se une a moléculas de tipo alcohol, que se presentan propiedades anfipáticas y son más comunes los gangliosidos y los cerebrocidos, que son los neutros. Es gangliosidos y cerebrocidos, ¿cierto? Ajá, perdón. Y lo de glicerofosfilípidos son los que están formados por una molécula de glicerol enlazada con dos ácidos grasos y un grupo fosfato con carga. Y a estos se unen alcoholes que dan las diferentes propiedades químicas a las cabezas, la señalización intracelular y el anclaje. Listo, Isa, muchísimas gracias. Valeria, ¿vas a complementar algo de lo que ya nos habló Isabela? No, profe, de esa no tengo nada más. Entonces hablemos de los fosfolípidos. Los fosfolípidos, ¿te puedo responder la de los glucolípidos? Sí, porque pues porque Isabela ya nos habló un poco de los fosfolípidos allí. Dale. Los glucolípidos surgen de la unión de una cerámida, una esfingosina incorporada a un ácido grácido y un glucósido. 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 Y pues de los fosfolípidos, aparte tengo lo que dijo que son compuestos por una molécula de alcohol, que es un glicerol o de esfingosina, a la que se unen dos ácidos grácidos, uno o dos de diacilglicerol y un grupo de fosfato. Ácidos grasos, ¿cierto? Sí, profe. Listo, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es complementar estas definiciones que ustedes han dado para dar un poco más de claridad, pero está muy bien. Entonces vamos a decir que los lípidos de membrana, aquí vamos a recordar lo que hablamos sobre los lípidos la clase anterior, porque es importante que recordemos que los lípidos pues son ácidos grasos que tienen un esqueleto de glicerol y lo vimos pues en la clase anterior cuando hablábamos de
de la estructura. Entonces tienen un esqueleto de glicerol, unas colitas de ácidos grasos que están como organizadas en este punto, unas colitas de ácidos grasos que están acá, un grupo fosfato y un grupo, digamos, funcional. Y este grupo funcional era el que hacía referencia ahora con relación a que son variables dependiendo del tipo de célula del organismo donde esté, porque digamos que esta parte se conserva. Esta parte va a ser la misma, generalmente siempre va a ser la misma en los diferentes organismos. ¿Qué va a variar? Varía qué tipo de ácido graso tengamos acá, si es saturado o insaturado. Eso también puede variar en el organismo y en el tipo de célula, pero realmente lo que no va a cambiar nunca es que haya un fosfato y un glicerol, ¿sí? Y los ácidos grasos, el número de ácidos grasos. En ese sentido, entonces nosotros podemos decir que los lípidos, los fosfolípidos, entonces se pueden dividir. Básicamente, si nosotros pensamos solamente en esta estructura, que es el glicerol con las dos colitas de ácidos grasos, nosotros podemos hablar de un ácido fosfatídico, así se llama, unido también pues con el fosfato. Ese ácido fosfatídico es la estructura que les decía, ahora no va a cambiar, lo que va a cambiar es la saturación de esos ácidos grasos nomás, si hay dobles enlaces o no. Y ya cuando esta estructura base se une con un grupo funcional, entonces ya les damos otros nombres. Digamos que ahí voy a ampliar un poco más lo que ustedes habían comentado ahorita. Entonces, nosotros podemos, esos grupos funcionales que se unen allí, se llaman, o los que se han reconocido hasta el momento son la colina, la serina, la etanolamina y el inositol. Entonces, cuando se unen a esos fosfolípidos, nosotros hablamos de fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidil-etanolamina, fosfatidil-inositol. ¿Bien? Entonces, esos son los diferentes fosfolípidos que vamos a encontrar en la membrana plasmática. Cada uno de ellos, si ustedes se fijan, tiene una estructura molecular, química diferente. Por lo tanto, sus propiedades o sus posibilidades de interacción son un poco más limitadas o pues depende de la estructura que tengan ellos acá. Entonces, vamos a ver algo importante y es que normalmente nosotros por la estructura que tienen estos lípidos, pues les podemos dar diferentes nombres y ustedes en la literatura los van a encontrar generalmente como fosfolípidos, porque pues están unidos a un grupo fosfato, fosfoglicéridos porque están unidos a un esqueleto de glicerol, o diglicéridos porque están unidos a dos ácidos grasos. Entonces los lípidos de membrana ustedes los pueden leer en la literatura de estas maneras, pero se los hago como que les muestro para que lo puedan reconocer desde ya y de pronto más adelante cuando empiecen a indagar un poco más sobre esto, a leer en otros textos sobre lípidos de membrana y los llamen de estas formas diferentes, pues no estén como perdidos. Cuando hablamos entonces de los lípidos, hablamos de que los fosfoglicéridos o los fosfolípidos son uno de los lípidos que encontramos en la membrana plasmática, pero como ustedes ya lo han mencionado, hay otros tipos de lípidos que son los esfingolípidos y el colesterol. ¿Cómo vamos con la parte del lípido? ¿El lípido queda clara la composición, la estructura? ¿Hay dudas con relación a esto? Pulgares arriba, preguntas. Profe, es que no sé, siento que estoy confundiendo glicerolípidos con glucolípidos, no sé si es lo mismo. Bien, entonces aquí, muy bien, Laura, muchas gracias por esa pregunta, eso es importante. Listo, entonces voy con las preguntas. Listo, yo repito la estructura y voy con la parte de los grupos y voy a aclarar lo que me está preguntando Laura también con relación a los azúcares. Bueno, siempre que nosotros hablemos de glucolípidos, por ejemplo, o glucoproteínas, por ejemplo, que las vamos a ver más adelante, recordemos que todo lo que esté con la palabra gluco, ay, me faltó gluco, me faltó el co. Cuando tenemos este prefijo, ahí nosotros estamos hablando de que está asociado a un carbohidrato. Entonces siempre vamos a pensar, es un lípido unido con un carbohidrato, ¿listo? Si es una glucoproteína, es una proteína unida con un carbohidrato, cualquier tipo de carbohidrato que estemos hablando. Entonces en este caso los fosfolípidos no son glucolípidos. Podrían potencialmente ser un glucolípido cuando se les una un azúcar, que lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso, con esta estructura que estamos viendo aquí, no es un glucolípido, esto es un fosfolípido. ¿Listo?
¿Ya queda más claro, Laura? Ahorita ya te voy a hablar de los esfingolípidos, que los esfingolípidos, pues ahí sí hay una clase de glucolípidos. ¿Listo? Ah, bueno. Gracias, profe. Listo, pues. Entonces, bueno, voy a aclarar nuevamente lo de la estructura y ahí de una, pues, aclaro también lo de los grupos que se van a unir acá. Entonces, básicamente, recordemos, la estructura de un lípido, como lo vimos en la clase pasada, es un glicerol, ácidos grasos, en este caso 2 ácidos grasos y un grupo fosfato. Esa es la parte básica del fosfolípido. Siempre, eso es el ácido fosfatídico. Siempre vamos a ver un fosfato, un glicerol y 2 cadenas de ácidos grasos. Lo mismo, los glicerolípidos son lo mismo que los fosfolípidos. Entonces, yo les voy a dar un truquito que me parece importante, y es que siempre que ustedes vean esos términos, traten de definir por qué los llaman así. Entonces, si hablamos de glicerolípidos, ¿a qué están haciendo referencia? Que hay un esqueleto de glicerol y que hay un ácido graso, ¿cierto? O sea, un lípido. O 1 o 2 ácidos grasos. Ahí me dicen glicerolípido, no me están diciendo cuántos glicerolípidos, ¿listo? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Cuando me hablan de glicerol, pues es porque estamos hablando de que hay un esqueleto de glicerol. Cuando me hablan de glucolípidos, porque hay una glucosa unida allí. Cuando me hablan de un diglicérido, es porque tenemos 2 ácidos grasos y un esqueleto de glicerol, ¿sí? Fíjense que las mismas palabras nos van ayudando a desglosar esa significado en cuanto a estructura. Entonces, estos ácidos fosfatídicos, este ácido fosfatídico, ese es el esqueleto base. Lo que se va a unir al fosfato son grupos funcionales. Grupos funcionales son 4, específicamente 4, colina, serina, etanolamina e inositol. El grupo funcional no es un carbohidrato. Este grupo funcional, si ustedes se fijan acá, bueno, no es un carbohidrato como los que hemos mencionado, como los azúcares. Sí tiene hidrógenos y carbonos, pero es un grupo que le da una característica, digamos, polar a la molécula. Le permite interactuar con el medio extracelular. Son diferentes entre sí, fíjense en la estructura está acá. Entonces, básicamente ahí ya hablamos de fosfatidilcolina, serina, fosfatidiletoanolamina y fosfatidilinositol. Esos son los fosfolípidos. Como les decía, estos grupos no son azúcares, ¿sí? No son azúcares. Por eso no es un glucolípido en este caso, es un fosfolípido. ¿Listo? ¿Va bien hasta ahí? ¿Quedamos claros en cuanto a estructura? Listo. Voy a pasar aquí a hablar entonces de los esfingolípidos, ¿listo? Para que ya nos quede como más clara esa parte y podamos diferenciar mucho mejor esas dos estructuras. Entonces, cuando hablamos de los esfingolípidos, ustedes lo definieron ahorita. Es una ceramida, que es esto, es una esfingosina unida a un ácido graso, esta es la esfingosina, y acá, esta es la esfingosina, aquí estaría ya uniéndose con el ácido graso, que estaría por este lado. Entonces, si ustedes se fijan acá, esa ceramida se puede unir ya a azúcares, ¿listo? Y esto ya lo podemos llamar perfectamente un glucolípido, porque aquí tenemos una esfingomielina, que es la unión de esta esfingosina con una ceramida, aquí estaría y unida pues a la mielina, y podríamos tener la ceramida unida con un azúcar que sería la galactosa. Esto ya es un glucolípido propiamente dicho, porque estamos hablando que hay aquí un ácido graso unido con un azúcar, y a este con un solo azúcar se le conoce como un cerebrósido, ¿sí? Es un cerebrósido. Y también podemos tener una ceramida, otro esfingolípido, que es la ceramida, unida con otros azúcares, generalmente con N-acetilgalactosamina al final y algunas veces con ácido siálico. Entonces, ahí estaríamos diciendo que esto es otro glucolípido, ¿listo? Entonces, los esfingolípidos son ceramidas unidas a azúcares. Entonces, estas ceramidas son esfingosinas son esfingosinas unidas a ácidos grasos, ¿listo? Entonces, esto ya es otro lípido de membrana y a este sí lo podemos llamar glucolípido propiamente dicho, porque la estructura se basa en unir una ceramida que tiene ya de por sí un ácido graso con un azúcar. Si es un solo azúcar, es un cerebrósido. Si tenemos varios azúcares, es un gangliósido. ¿Bien hasta ahí? Profe,
¿Puedo confirmar a ver si entendí bien? De Porque una. siento- Sí, A claro. ver, los esfingolípidos van a ser como pues esas ceramidas que pues es una esfingosina que está unida a ácidos grasos y esas ceramidas van a permitir como enlaces con azúcares. Ujú. Siempre van a, o sea, eso, los esfingolípidos podemos decir que es como un paso de transición de un lípido a un glucolípido. Exacto, sí, es un esfingolípido. En este caso podemos decir que es el esfingolípido, la ceramida, Ok, ¿sí? gracias. Cuando ya la unimos con el... Profe, Dime. perdón por interrumpirte, pero No, entonces dale. sería solo la ceramida o la esfingosina con la ceramida. Es que la esfingosina, a ver, la ceramida es la unión de la esfingosina con el ácido graso. O sea, la ceramida contiene la esfingosina. Ah, ok, y ya la esfingomielina es diferente. Sí, ese es otro tipo de esfingolípido. Ah, ok. Esa esfingomielina, por ejemplo, está cubriendo los axones neuronales que están protegiendo, o sea, eso es muy estructural. Es un lípido muy estructural, un glucolípido muy estructural. Un esfingolípido en ese caso. Profe, ¿Listo? o sea que cuando ya la esfingosina tiene, o sea, tiene el ácido graso, se convierte en ceramida y a esa ceramida ya se le puede unir una Un azúcar. glucosa, Galactosa. perdón, Una una glucosa. galactosa. Si es galactosa, es un cerebrócido, la glucosa, galactosa, ácido ciálico, como está acá, es un gangliósido, sí. ¿Listo? Profe, Dime. entonces, o sea, nunca va a haber, por ejemplo, una ceramida sola en la membrana, siempre se une a, pues, a un azúcar Que pueda para estar formar el azúcar. sola, sí puede ocurrir, pero normalmente ese pues es un lípido que siempre generalmente va a estar unido a algo para que sea funcional. Si no, pues es un ácido graso ahí que no está haciendo ninguna función. Pero si estamos hablando, estos tipos de ácidos grasos, de lípidos, están sobre todo asociados a protección de, digamos, a una protección química, una protección física que se va a dar en la membrana. Entonces, generalmente sí están unidos a algo, generalmente es así. No te digo que nunca vaya a suceder porque es que estos enlaces sí se pueden destruir, a pesar de que son enlaces de alta energía. Entonces no son eternos y no toda la vida van a estar ahí. En algún momento por procesos de señalización puede suceder que se vaya el azúcar, ¿sí? Pero generalmente lo debes encontrar así, en la membrana. ¿Listo? Súper. El otro lípido de membrana del que debemos hablar es el colesterol. El colesterol, entonces, ustedes ya, pues lo habíamos hablado, lo habíamos visto en la clase anterior cuando hablamos de que el colesterol eran 4 anillos de hidrocarburos y tenía una colita hidrofílica, un hidroxilo que tenía por allí en su estructura. Entonces, la parte que es hidrofóbica, la parte que es donde están los 4 anillos de hidrocarburos, de ese colesterol, pues esa parte es hidrófoba. Esa parte va a estar unida o interactuando directamente con las cadenas de ácidos grasos de la membrana, o sea que está en la parte intermedia. No vamos a encontrar el colesterol como en las cabezas grupo, lo vamos a encontrar es entre las cabezas, entre las colitas de ácidos grasos. Y la parte que es hidrofílica, el pedacito hidrofílico va a estar interactuando con las cabezas grupos que están en la parte pues exterior, en cualquiera de esas dos membranas exteriores. Isabela. Profe, una pregunta, ¿cuáles son los esteroles entonces? Los esteroles. Los esteroides eran los que hablábamos en la clase anterior. En ese caso, ellos no hacen parte de la membrana. Recuerda que aquí estamos hablando específicamente, por ejemplo, estamos hablando aquí específicamente de componentes de la membrana plasmática, de las membranas celulares. Lo que vimos en la clase anterior, estábamos hablando de diferentes ácidos grasos, lípidos, dentro de los cuales los esteroides estarían se derivan a partir de ellos las hormonas, ¿bien? Pero eso no está, ese tipo de estructura no está en la membrana. Pues ¿Sí, que yo, sí, te entiendo, sino que, por ejemplo, yo tengo aquí que los esteroles, o sea que como el colesterol que es propio pues en los animales y que estos se orientan en la membrana de manera que
que el OH- queda cerca de la cabeza polar de los fosfolípidos, formando enlaces de hidrógenos con el grupo. Es lo que te estoy diciendo. Entonces es el colesterol, directamente. O sea, te estoy hablando que otro tipo de esteroides o esteroles que habíamos hablado en la clase anterior, que eran las hormonas, testosterona, otro tipo de hormona que no hace parte de la membrana. El esterol que hace parte de la membrana es el colesterol. Las otras no. ¿Sí? Y precisamente eso que tú estás diciendo es lo que les mencionaba ahorita, donde el colesterol, que es esto verde que estás viendo, o sea, esto que estamos viendo acá en esta imagen, estos serían los lípidos de membrana, estas serían las cabezas grupo de los lípidos, este que está acá verde sería el colesterol y estaría interactuando con un pedacito de ese hidroxilo que habíamos visto, estaría interactuando con las cabezas grupos, que es lo polar, y el resto tendría que interactuar con los ácidos grasos del lípido, ¿sí? Ok, perfecto. No, dale, está súper bien. Listo, avanzamos entonces. Ahí entonces ya hemos hablado de 3 componentes, digamos, lipídicos de la membrana. Fosfolípidos, esfingolípidos y colesteroles. Es lo que hemos acabado de describir. ¿Listo? Cuando hablamos de esa descripción de la membrana en cuanto a lípidos, en cuanto a esa estructura de ácidos grasos, que ya vimos que los lípidos pues, son como los más comunes, los fosfolípidos, los que componen, es el principal componente de la membrana plasmática, ya vimos que esos fosfolípidos se organizan en una forma de bicapa lipídica. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos entender ya qué es un liposoma y cómo el entendimiento de la estructura de la membrana nos permite utilizar los liposomas como un proceso o como un medio o un vector terapéutico. Entonces, aquí quisiera escuchar. Aquí sí voy a llamar yo a alguien, a Sergio Andrés López. Bueno, Sergio no está. Valeria Murcia. Valeria. ¿Valeria está? Bueno, sí está porque estaba conectada. Bueno, tampoco hay participación por acá. Vamos con Ana María Restrepo. Hola, profe, ¿me escuchas bien? Sí, Ana. Vale, entonces pues un liposoma es una vesícula esférica que está llena de líquido y pues está formada por el ensamblaje de un fosfolípido. Y pues, ¿cómo se usan los liposomas? Entonces, pues, según lo que yo leí, pues, dice que se puede como utilizar de varias maneras, por ejemplo, como vehículos de transporte de fármacos o moléculas de ADN en el cuerpo. Entonces, pues, de esta misma manera, pues, en la medicina se pueden utilizar para eso, pues, transporte de fármacos. Y, pues, digamos, como otro punto específico de ellos es que sus paredes contienen anticuerpos y hormonas, y se pegan fácilmente a las superficies de las células blanco, donde estas insertan como el fármaco en el ADN. Entonces, pues es más que todo para eso, para el transporte de sustancias. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Ana. Muy de acuerdo contigo. Voy con Juan Esteban Sadovnik. Hola, profe. ¿La misma pregunta? Sí, Juan, quiero hacerte una preguntita nomás. Además de lo que acaba de decir Ana, ¿qué otra utilidad tendría el liposoma? Pues como estrategia como estrategia terapéutica ya queda claro que pueden usarse como un liberador o un medio para liberar medicamentos o fármacos, pero ¿qué otro uso le podríamos dar a un liposoma a nivel de biología celular? Pues a nivel de biología celular también podría ser no solo con fármacos, sino también de manera génica. Creería yo que se puede utilizar, por ejemplo, pues creería que en enfermedades genéticas se puede aplicar, podemos usar liposomas que se inserten para intentar corregir este error. Pues es como lo que se me ocurre, lo que alcancé a ver, pero pues no sé. Súper bien, sí, claro, o sea, una cosa estás diciendo, una parte es la liberación de fármacos, no, tú lo estás asociando ya como algo genético que pueda ayudar a controlar, para hacer, por ejemplo, terapia genética, que vendría siendo también un fármaco, pero que, pues, sí, claro.
en ese aspecto me gusta que lo asocies de una vez por allí. Muy bien, entonces vamos a ver, Valeria. Una Dale. pregunta. Sí. Sí, claro. ¿Cómo los liposomas actúan como transportadores de sustancias hacia las células y desde las células al medio? ¿Podrían ayudar con la tonicidad? ¿A qué te refieres con tonicidad? ¿Cómo lo Pues entiendes? cuando las sustancias son hipertónicas, hipotónicas o isotónicas, que lleguen a una isotonicidad si están hipertónicas o hipotónicas. Pues mira, podría generar eso, pero no lo veo muy asociado con esa, como generar un gradiente de concentración, que es más como a lo que entiendo que te refieres. No necesariamente va a ser eso, porque cuando nosotros liberamos o utilizamos pues un liposoma para liberar un medicamento o liberar algo dentro de la célula, pues ya de una manera muy intencional, pues va a depender, o sea, yo necesito liberar una molécula particular, no voy a liberar una concentración altísima de la molécula que me pueda cambiar la concentración, lo puedo hacer, no te digo que no, porque por la lógica pues del asunto sí, yo puedo lanzar un conjunto de liposomas que tengan una concentración de sales más alta en su contenido interno y pueda aumentar, digamos, o pueda generar un gradiente de concentración y permita el paso de unas moléculas preferibles sobre las otras. Puede ser algo así, eso podría ocurrir, pero generalmente para eso se pueden utilizar otras cosas mucho más sencillas que un liposoma. Por ejemplo, aumentar, simplemente poner una solución con mayor concentración. ¿Me hago entender? O sea, sí podría utilizarse, es válida y podría ser lógico utilizarlo, pero pues yo no voy a utilizar un liposoma para cambiar la tonicidad de la célula o generar un gradiente de concentración cuando tenemos otros mecanismos de pronto un poco más sencillos para trabajar. Ok, profe, gracias. Listo, Valeria. Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué tan efectivo es utilizar un liposoma? Pues, o sea, yo leí que se utilizaba como en el cáncer de mama, si no estoy mal, pero también leí que muchas veces como que se autodestruía cuando ya estaba haciendo como estaba dando como fármaco, entonces como qué tan efectivo es ¿Que se utilizar un destruía liposoma. qué? Paula, nuevamente, ¿se destruía qué? ¿Dónde? Como que leí que muchas veces cuando se introducía, como que a veces se autodestruía o como que no Claro. servía bien. Mira, lo que pasa es que los lípidos, aquí vamos a hablar a algo importante, y es que esos liposomas son un mecanismo para yo liberar cosas a la membrana. ¿Por qué? Porque cuando yo creo un liposoma, pues ese liposoma tiene la misma estructura lipídica de la membrana plasmática. Entonces, básicamente el liposoma se va a desaparecer una vez el liposoma llega a la membrana, y no es que se desaparezca, se fusiona con la membrana. Entonces, al fusionarse con la membrana, prácticamente que estos lípidos que están acá hacen parte ya de la membrana con la que ya se fusionaron y liberan el contenido. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el momento, por ejemplo, si yo tomo el liposoma, si yo lo ingiero, pues él tiene que pasar muchas barreras físicas donde él puede descomponerse, pues puede dañarse. Entonces, eso va a depender del método de liberación de esos lípidos dentro del organismo. Pero lo podemos ver desde otro punto de vista, y pues ahí es donde nosotros hablamos de nanopartículas, y ahorita hay toda una disciplina que se encarga de estudiar ese tipo de liposomas y partículas pequeñas que tienen como base estos liposomas, donde tienen cubiertas, tienen protección, para poderlos liberar y hacer que esas barreras físicas pues no alteren el liposoma, y ese medicamento, ese fármaco que quiero liberar, pues pueda ser liberado exitosamente como un mecanismo pues de, si es una forma de medicación que estoy utilizando o terapia. Pero también lo podemos ver desde otra perspectiva. No, los liposomas no utilizan energía. Ahí para transportar es simplemente, ahí utilizan interacciones hidrofóbicas para interactuar con la membrana y liberar, ¿sí?, el contenido. ¿Qué puede pasar con estos liposomas también? Yo los puedo utilizar en investigación. En un cultivo celular yo puedo utilizar liposomas para liberar contenido y evaluar qué pasa, y eso sería muchísimo más sencillo de trabajar y se utiliza muchísimo actualmente para hacer investigación. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. A nivel de liberación, pues utilizarlo como
como una forma de liberar un medicamento. Sí hay muchas barreras ahí que hay que atravesar, pero pues eso dependiendo de dónde se libere, si se libera en el mismo sitio, o sea, ya es cómo voy a medicar o a insertar ese liposoma dentro del organismo. ¿Me hago entender? Sí, profe, gracias. Listo, súper. María José me había levantado la manito. No sé si te fue la duda o ya no. Pues no, profe, era que como estamos hablando de los medicamentos, yo leí que había una técnica que se llama como Toscani o algo así que estaba usando como los liposomas como una forma innovadora y te iba a preguntar si de pronto sabías un poquito del mecanismo que usan para que sean más eficientes. Pues no sé qué mecanismo es. ¿Toscani se llama? Ajá. No sé, la verdad no he escuchado sobre ese. ¿Me puedes contar un poquito sobre eso o lo mandas y lo miramos? Vale, pues ahorita lo busco y lo mando el link. Mándalo a ver y lo miramos y yo les cuento de qué se trata más o menos. Vale. Gracias, María José. Listo, entonces continuemos. En ese sentido, entonces, pues ya tenemos claro que los liposomas son estructuras que se basan en la misma estructura de la membrana plasmática, pero que nosotros los estamos utilizando como herramientas para poder liberar componentes dentro de la célula. Igualmente, si yo quisiera, que era el otro uso que les quería compartir, es yo puedo utilizar este liposoma para investigar, por ejemplo, la eficiencia de un conducto o un canal de voltaje, un conducto iónico. Por ejemplo, yo puedo poner acá el conducto, poner una carga iónica en esta parte superior, pues hago el conducto aquí, libero una carga y miro con qué eficiencia se pasa a través de la membrana plasmática. Entonces, sirve o se utiliza para diferentes cosas que son bien importantes a nivel de investigación, a nivel celular. ¿Bien? Ok, vamos a avanzar entonces en esta parte sobre, vamos a hablar ya sobre el concepto de distribución o de esa asimetría, y aquí mismo vamos a hablar de digamos, el dinamismo de las membranas plasmáticas. Esta gráfica de acá lo que nos está mostrando precisamente es que tenemos el porcentaje total de lípidos en una membrana específica. Y aquí nos están mostrando dos cosas. Uno, la membrana exterior y la membrana interior, ¿cierto? La que va hacia el citoplasma. Y en esta parte lo que estamos viendo específicamente son los diferentes lípidos de membrana que vamos a tener, que ya hemos hablado de ellos. Entonces, si ustedes se fijan, aquí en este caso estamos hablando de varios lípidos de membrana, la esfingomielina, el fosfatidilinositol, la fosfatidilserina, fosfatidilethanolamina, fosfatidilinositol y colesterol. Si ustedes se fijan, si yo miro hacia el nivel del exoplasma, la parte exoplásmica, o sea, la membrana que queda hacia la parte exterior de la célula, ustedes se dan cuenta que los diferentes fosfolípidos de membrana están en una proporción muy diferencial, tanto hacia la parte exoplasmática como hacia la parte citoplasmática, exceptuando únicamente el colesterol. El colesterol está en una igual proporción por la ubicación que él tiene, ¿no? Entonces, vamos a ver que la esfingomielina en un tipo de célula pues puede tener, y generalmente va a estar en la parte externa. La fosfatidilcolina también. La fosfatidilserina va a estar más en la parte intracelular o en la parte de la membrana intracelular, y el fosfatidil igualmente, inositol. Cada uno de estos fosfolípidos de membrana tiene funciones dentro de la membrana. Por ejemplo, el fosfatidilinositol, y lo vamos a ver más adelante, puede ser un segundo mensajero, o sea, ayuda a hacer el proceso de sensar en la parte externa y dar una señal en la parte interna, ¿listo? De la célula, pues para hacer un proceso de señalización. Entonces, el fosfatidilserina es importante en eso, la fosfatidilserina, el fosfatidilinositol es importante en el proceso de señalización. Serina y etanolamina funcionan muy bien en la parte estructural también, igual que la esfingomielina y la fosfatidilcolina. Entonces, fíjense que hay una asimetría de esos fosfolípidos de membrana, por lo tanto, la membrana externa y la membrana interna no van a tener la misma composición lipídica, y eso es un juego que constantemente las células están haciendo para poder adaptarse al ambiente en el que ellos estén. Muy bien.
aquí ya vamos a hablar de otro punto y el punto aquí es, vamos a hablar ya sobre los oligosacáridos, cómo se unen con las proteínas de membrana y cómo se relacionan con los tipos sanguíneos. Entonces voy a hablar aquí con Valeria nuevamente. Valeria Murcia, ¿estás nuevamente por acá? Sí, profe, ya. Listo, Valeria, súper. Bueno, cuéntanos, ¿qué es un oligosacárido? Vamos a ir por 3 preguntitas, 3 personas diferentes, ¿listo? Entonces tú nos contestas qué es un oligosacárido, ahorita vamos con la otra persona. Ah, listo, profe. Pues un oligosacárido pues, son como polímeros que pueden estar formados de hasta 20 unidades como de monosacáridos. Esta unión pues se puede presentar, bueno, los más comunes son como los disacáridos, que son estos mismos oligosacáridos, pero son formados por 2 monosacáridos iguales o como de diferente especie, por decirlo así. Y pues, perdón, profe, pero tocando un poquito lo de las proteínas, que los oligosacáridos pueden unirse a las proteínas mediante 2 formas, que es ¿cómo se llama? Estableciendo enlaces N-glicosídicos o también enlaces O-glicosídicos. Listo, Valeria, muchísimas gracias. Ya vamos a pasar entonces a definir un poquito más la parte de proteínas. José. Para la segunda pregunta, profe, ¿cómo se Sí, unen? vamos a complementar un poquito más lo que dijo Valeria. Pues para completar un poquito más, pues nada, son moléculas constituidas por uniones covalentes de 2 a 9 monosacáridos cíclicos y que cuando estas son de 3 en adelante pueden ser lineares o ramificados mediante los enlaces tipo glicosídicos también. Y para responder a la segunda pregunta, que es como cómo se unen, es que se unen mediante un enlace N-glicosídico a un grupo amida de la cadena lateral del aminoácido asparagina Asparagina. Ujú. y mediante un enlace O-glicosídico a un grupo OH de la cadena lateral de los aminoácidos serina o treonina. Muy bien, ahí complementamos muy bien esa parte. Muy bien, José, muchísimas gracias. Ana, vamos con la última pregunta de esta sección de ahí. ¿Cómo se relacionan con los tipos sanguíneos humanos estos oligosacáridos, o sea, estos glucoproteínas, ¿no? Sí, pues profe, yo lo que encontré es que los oligosacáridos están unidos a lípidos o a proteínas, que eso es en la superficie celular. Y estos muchas veces, como esas uniones, determinan el grupo sanguíneo en la superficie de la hemitae, que significa eritrocito o glóbulo rojo. Entonces, por ejemplo, o sea, no me acuerdo muy bien, profe, porque no lo anoté, pero creo que iba así, como que cuando era, por ejemplo, grupo sanguíneo de A, era porque como que esa superficie, esa capa del eritrocito, tenía un grupo determinado por los oligosacárido, perdón, que era específico pues de esa capa, que solo producía como esa enzima. Asimismo con el grupo B, y cuando era grupo O, es que carecía de cualquiera de esas dos enzimas. Y cuando era AB, era que poseía las dos. Ok, muy bien, Ana, muchísimas gracias. Exactamente, entonces vamos a ver acá que los oligosacáridos, es como nos lo definía ahorita Valeria, son carbohidratos que tienen diferentes números de monómeros, por ejemplo. Entonces, en ese caso, lo que está pasando ahí es que, ya te explico lo del RH, pero creo que no vamos a alcanzar hoy a mirar lo del RH. Dame un momento y si alcanzamos te lo explico ahorita y si no, lo dejo pendiente para la próxima clase. Pues para poder cerrar esta parte de los carbohidratos. Entonces, los oligosacáridos pues pueden son polímeros, como lo habíamos dicho en las clases anteriores. Los monómeros son los azúcares que se están uniendo y ya habíamos hablado que entre ellos va a haber una unión pues covalente, que es un enlace glucosídico y ustedes lo acaban de recordar. Entonces, como ustedes lo han dicho, los carbohidratos pueden unirse o a lípidos o a proteínas. Entonces, si se unen a proteínas, podemos ver N enlaces covalentes de alta energía como el N-glucosídico o el O-glucosídico, donde pues ya le van a dar esa estabilidad a ese azúcar.
Normalmente las glucoproteínas unidas a esos azúcares pues van a estar normalmente en la membrana dando un punto de